frente a Él, las caen a sus pies. Su nombre es Cristo, el victorioso Dios. Tu herida haya sanidad, sus promesas permanecerán. Su nombre es Cristo, el victorioso Dios. La batalla Él ganó, ya no hay dudas ni temor. Viviremos en la fe, de la muerte nos resucitó. Caminamos en tu poder, en tu espíritu y en tu amor. Cristo ya venció, Cristo ya venció. Oh, 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 oh. Y el mundo reconocerá que eres Cristo, el victorioso Dios. La batalla Él ganó, ya no hay dudas ni temor. Viviremos en la fe, de la muerte nos resucitó. Caminamos en tu poder, en tu espíritu y en tu amor. Cristo ya venció, Cristo ya venció. Oh, 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 aguas y me haces andar. Tu espíritu me lleva a mi lugar. Abres tú el camino, parte las aguas y me haces andar. Tu espíritu me lleva a mi lugar. Espíritu y en tu amor. Cristo ya venció, Cristo ya venció. Caminamos en tu poder, en tu espíritu y en tu amor. Cristo ya venció, Cristo ya venció. Me llamas tú a dejarlo todo atrás. Me llamas tú a acercarme más y más. En tu cruz hay libertad.
acercarme más y más. Vida das, en tu cruz hay libertad. Santo Espíritu de Dios, tú siempre saciarás, tú siempre saciarás mi amigo aquí. Te doy honor, rendido ante el altar de mi Señor, pues tuyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás, tú permanecerás. Solo a ti te deseo, tú eres mi único anhelo. Yo he visto y he probado que eres fiel. Por siempre es tu reino, tu trono es eterno. Y por siempre cantaré que tú eres fiel. Solo a ti te deseo, tú eres mi único anhelo. Yo he visto y he probado que eres fiel. Por siempre es tu reino, tu trono es eterno. Y por siempre cantaré que tú eres fiel. Mi amigo aquí, te doy honor, rendido ante el altar de mi Señor, pues tuyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás. Cada palabra abrazaré como dulce melodía en mi ser, pues tuyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás. A mi lado sé que permanecerás. A mi lado sé que permanecerás. Tú permanecerás. Hey, ¿qué onda, Horizonte? ¿Cómo estás? Qué padre tenerte un fin de semana más con nosotros. Si eres nuevo, bienvenido. Esto es Horizonte Ciudad de México. Sabes, tenemos algunos anuncios preparados para ti, pero antes de esto queremos felicitar a los maestros que el día 15 de mayo fue su día, recordando que nosotros como hijos de Dios tenemos al mejor maestro, que es Jesús. Regresando a nuestros anuncios, queremos recordarte que estamos en semáforo amarillo, pero esto no quiere decir que bajemos la guardia. Nútrete bien, haz ejercicio, no salgas si no es necesario. Seamos prudentes y conscientes de lo que pasa en nuestra sociedad. Un anuncio súper importante para todos nosotros, familia Horizonte. El próximo domingo 23 de mayo, anótalo bien, tenemos por fin nuestra reunión presencial en el Hotel Holiday Inn
Buenavista, cerca del Metro Revolución, así que te esperamos, no te lo puedes perder. Y otro anuncio súper importante es que nosotros como iglesia de Horizonte Ciudad de México nos encaminamos a nuestro 6º aniversario, gracias a Dios. Y el 5 de junio tendremos otra reunión presencial para festejarlo todos juntos en la Fundación Hombres de Fe. Para esto, y si quieres saber cómo llegar a esta dirección, escríbenos a nuestro WhatsApp. El número de WhatsApp va a estar apareciendo aquí abajo en la descripción de este video. Y a todos los hombres que nos están viendo, este anuncio es para ti. El 18 y 19 de junio tendremos una conferencia llamado Nadie Pelea Solo. Se llevará a cabo en la ciudad de Querétaro y algunos pastores que van a estar predicando van a ser el pastor Quique Torres, el pastor Johnny Hunt, Pablo Di Giglio y muchos más. La inversión es de 300 pesos mexicanos si pagas en este mes de mayo. Si esperas, será de 350 pesos mexicanos. Así que no te lo puedes perder. Y como último anuncio, pero no menos importante, recordemos que están las ofrendas. Aquí en Horizonte ofrendamos por 3 principales razones: por adoración y amorosa obediencia, para ser partícipes de llevar el evangelio a más personas y para mantener y sostener el lugar donde nos congregamos, así como las personas que en él trabajan. Hoy más que nunca tus ofrendas han sido de gran bendición para la iglesia. Si no sabes cómo ofrendar con nosotros, por favor, escríbenos aquí abajo o bien el correo va a estar apareciendo aquí abajo en la descripción de este video. Iglesia, te dejo con nuestro pastor Eric Servín, que nos trae un mensaje increíble el día de hoy. Buen día. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Servín, pastor de la iglesia Horizonte Ciudad de México, donde somos discípulos de Jesús, haciendo discípulos que creen, caminan y comunican a Cristo como mejor. Bienvenido a esta reunión digital, a esta reunión de nuestra iglesia en línea. Es un placer poder recibirte, ¿sí? Y amarte de parte de Jesús. Así que vamos a iniciar y acompáñame por favor para estudiar esta gran serie que hemos titulado La magnitud del Evangelio en la carta de Pablo a los Romanos. Vamos a ver el día de hoy el capítulo 1, versículo 1, con el tema llamado santo, un llamamiento santo, ¿sí? El texto es muy sencillo, Romanos capítulo 1, versículo 1. Recuerda, estamos migrando a la Nueva Biblia de las Américas y dice así el texto, dice en Romanos, acompáñame por favor ahí en tu Biblia, puedes abrirla o prenderla en Romanos capítulo 1, versículo 1. Es muy sencillito, lo vimos la semana pasada, un preámbulo y dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Acompáñame a orar. Jesucristo, gracias por este tiempo que nos da, Señor. Y Dios te ha elevado al lugar más alto, ¿sí? Al máximo de honor, y te ha dado el nombre que es sobre todo nombre, sobre todos los demás nombres. Y tarde o temprano, Señor, todos, absolutamente todos, doblaremos nuestra rodilla delante de ti por tu autoridad, por tu señorío, Señor, y pronunciaremos. Toda boca confesará de que eres Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias por este tiempo. Te ruego por todos los que están del otro lado de la pantalla para que tu Espíritu Santo pueda hacer lo que yo no puedo hacer, Señor, el predicador no puede hacer, sino tu Espíritu Santo, y con tu poder sea manifiesto en el corazón y mente de los que escuchan, Señor, del otro lado de la pantalla. Así que déjanos ver las maravillas de tu palabra, Señor, en esta mañana, para gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un llamamiento santo, un llamado santo es el tema de hoy, en el que vamos a verlo como en 3 puntos, muy sencillo en el mapa, te va a aparecer en pantalla, es el llamado, ser apóstol y la conclusión. Esos son los 3 puntos que vamos a estar viendo en este versículo que la semana pasada estuvimos viendo, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Hoy vamos a estar viendo puntualmente llamado a ser apóstol, pero con el título de llamado santo, un llamado santo. Y el primer punto o el
que vamos a ver en este sermón es el llamado. Es un tema bien importante en donde hasta el día de hoy Pablo nos ha estado dando grandes lecciones en este primer versículo de los Romanos. Si recordamos, todo lo que Pablo dijo en las semanas pasadas ha sido de gran enseñanza. Una vez que Pablo fue salvado, ¿sí?, y voluntariamente sometido al servicio de Cristo Jesús, estos dos atributos bien puntuales que Pablo utiliza en esta carta, Pablo se encontraba en un proceso de reconfiguración de corazón y mente para corresponder entonces al llamado de Dios, en lo cual vamos a centrarnos durante todo este servicio, durante toda esta reunión. Y quiero simplemente resumir lo que vimos la semana pasada mencionando lo siguiente que el pastor Jairo Suárez de la iglesia de El Redil del Sur en Medellín, Colombia, amigo nuestro, dijo respecto al siervo por amor que Pablo dijo la semana pasada, ¿no? Dijo, la esclavitud no se resuelve con libertad, sino que la esclavitud se resuelve con una nueva esclavitud. Eso, medítalo, por favor, te lo voy a decir nuevamente. Porque la esclavitud no se resuelve con libertad, sino que la esclavitud se resuelve con una nueva esclavitud. Y eso Pablo lo tuvo muy consciente al decir siervo de Jesucristo, siervo de Cristo Jesús. No vamos a ahondar muchísimo a redundar porque ese tema lo vimos la semana pasada. Puedes ver en nuestro video anterior cómo pudimos desempacar todo este tema. Y una obra, lo que vamos a centrarnos aquí es que una obra natural que Dios sobrenaturalmente hace es adjuntar en la vida humana ordinaria su llamado extraordinario. Vamos a ver este llamado de Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? Y que es, que muchos también denominan como que nacemos con ese vacío en el interior, ese vacío y ese desorden en el interior, y ese caos interno nos lleva tarde o temprano a buscar el significado, el valor y el sentido de esta vida. Por eso la Biblia responde contundentemente y robustamente a cada una de las preguntas de la identidad del hombre, del origen y del propósito de la vida en general. Por eso vamos a ver aquí que el llamado que Dios hace para cada uno de nosotros tiene diferentes connotaciones y diferentes momentos, ¿sí? Primeramente, llamado es una palabra que en el griego es kletos, y que se puede traducir como llamado, o mejor dicho, como invitación con la implicación de relación y o tarea. Esta definición es muy interesante, la da el diccionario de los idiomas bíblicos en el griego, porque es una invitación a una relación, ¿sí?, que le corresponde sí o no una tarea en específico. Entonces, en este caso, Pablo estaba diciendo, se me ha asignado me llegó una invitación. Sí, me llegó una invitación ¿de quién? De Dios mismo para cumplir una función en específico, que lo vamos a ir desempacando un poquito más adelante. Pero algo que es maravilloso es cuando Dios hace su llamado, lo hace fijándose en el corazón y no en la apariencia de quien está llamando. La Biblia es muy clara al respecto. Vete conmigo a Primera de Samuel, sí, ahí en tu Biblia, en Primera de Samuel, que está en el Antiguo Testamento. Si no, va a aparecer en la pantalla, no te preocupes. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel 16, para poder ver cómo el Señor escoge y da ese llamado a las personas. El 16, versículo 7. El contexto es de que Dios le dice a su profeta que pudiera ir a una casa en específico para poder elegir al próximo rey de Israel. ¿Sí? La historia no la sabemos, es cuando se va a escoger como rey al rey David, pero era un chamaquito todavía. Entonces, 1 Samuel 16, 7 nos dice, pero el Señor, ¿sí?, está hablando Dios con Samuel, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve.
pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El Señor mira el corazón de las personas. Y esto nos lleva a una reflexión. Lo anterior de este versículo nos lleva a una reflexión. Deberíamos atemorizarnos por cuando Dios observa o escanea. ¿Sí? Si viste la película de Nemo, ¿te acuerdas cuando llevaron el limpiador de peceras, ¿no? Que era Aquamugre, algo así, y que empieza a escanear toda la pecera y le dice, no, es el pH y todo. Bueno, en ese sentido, los ojos del Señor escanean lo más profundo del ser de la humanidad y debería de atemorizarnos, un temor reverente, pues la mirada de Dios trasciende la fortaleza, la estatura, la elegancia incluso, la educación o la condición económica de las personas. La omnisciencia de Dios analiza por completo la desnudez del corazón. No sé cómo no sé esto cómo te haga sentir a ti. A mí me aterroriza en un sentido de reverencia al Señor, diciendo, no te puedo esconder absolutamente nada. Tú conoces lo profundo de mi corazón. No te puedo mentir. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido chavito, chavita, Dios no te escoge por lo guapo que seas, por lo alto que seas, por lo fornido, por las manos de lija, por pelo en pecho, por el macho. No te elige por lo guapo que eres, por lo guapa que eres. El Señor elige y mira más adentro de lo que tú y yo podemos mirar, diría León, ¿no? Más allá de lo evidente. Entonces, no se trata de lo que podemos hacer para Dios, sino de lo que a través de nosotros Dios puede hacer. En el llamado de Dios, tú no tienes un propósito individual al cual todo debe girar alrededor de ti, sino que tú y yo, cuando somos llamados por Dios, nos anexamos al plan supremo, al propósito supremo de Dios, para que el Señor nos utilice desde tu trinchera o desde el lugar en el que nos encontremos. Así que eso de que eres un campeón y de que échale ganas, mírate en el espejo, mira, tú eres un exitoso, no es lo que el Señor está diciendo aquí. Lo que la Biblia dice es de que Dios mira el corazón y el corazón es perverso y engañoso. Bueno, pastor, ¿y entonces por qué me escogió? Dios tiene sus razones, bro. Dios tiene sus razones. Segunda de Timoteo 1:9, acompáñame para allá, aparece también en tu pantalla. Segunda de Timoteo. Sí, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice así. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Algo sí está muy seguro, de que tú fuiste apartado o elegido y Dios ya te amaba antes de la eternidad. Dios ya había diseñado el plan de tu vida y entonces antes de que fuera dado vida a tu cuerpo, Dios ya tenía un plan de redención y entonces Él ya te había salvado, Él ya te había amado y ya te había dado un llamamiento santo, no por obras, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe, sino por pura gracia. Ya estamos estableciendo lo que es el llamado del Señor. No es predecible. Sí, el llamado de Dios es incontenible. El llamado de Dios no se puede contener, es irresistible. Diría Jeremías capítulo 20, traté de acallar ese llamado, pero no pude. El fuego que había en mi interior era más que consumía mis huesos. Y entonces Jeremías dijo, no puedo callar esto. Cuando Dios te llama, no importa cuántas veces hayas ido a la iglesia, no importa cuántas veces hayas estado expuesto a una predicación, cuando Dios te llama, algo sobrenatural sucede en tu corazón, en tu interior, y es irresistible. Pero hay tres tipos de llamado que quiero mencionar el día de hoy. Tres tipos de llamado. Primeramente, eres llamado, todos somos llamados a salvación. Absolutamente todos hemos sido llamados para ser salvados. Hay un llamamiento que Dios determina cuándo y en qué momento va a suceder para salvar tu vida.
que eres pecador o que fuiste esclavo del pecado, ¿sí? Y Jesús se encontró con Saulo, en este caso en Romanos capítulo 1, se encontró con Saulo, recuerda que ese es su nombre hebreo, y su nombre romano era Pablo, y Dios lo llamó en su peor momento y produjo un cambio en la historia de Pablo. Así también Dios te llama a salvación y su salvación provoca un cambio de antes de Cristo a después de Cristo para que ahora en Cristo puedas tener un siguiente llamado. Sí, primeramente Efesios 2 nos da un poquito de ejemplo en este llamado a la salvación que dice Efesios 2:1, aparece en pantalla, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Un muerto no tiene decisión, voluntad propia. Un muerto lo trasladan de aquí para allá y simplemente hace lo que otras personas puedan disponer de su cuerpo, y entonces un muerto se le compara a una persona antes de Cristo. Por eso Él te dio vida antes de que tú empezaras a ser cristiano, antes de que tú fueras a la iglesia, antes de que tuvieras devocional, antes de que te dieras cuenta de que tienes dones o talentos. El Señor te dio vida antes de que tú te dieras cuenta, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso, absolutamente todos los que estén a tu alrededor son llamados a ser salvados. Tu papá, tu mamá, tu primo, tu prima, tus sobrinos, tu cuñado, tus cuñadas, tus yernos, tus nueras, tus suegros, tus suegras, todos los que están en tu círculo próximo. El Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de ellos en lo más oscuro de su vida, en la muerte. Ahí entonces vino a resplandecer vida, o viene para que tú y yo podamos elegirlo. El segundo tipo de llamado, sí, el segundo tipo de llamado que ya vimos, que el primero es para la salvación, y nada más quiero anexar Efesios 2:8-9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, y Dios es el único de llenar y satisfacer tu alma. Entonces, cuando sucede ese encuentro con el Señor, que es irresistible, entonces el segundo llamado es a caminar con Dios, un llamado a relacionarnos con el Creador, ¿sí? Y Dios nos ha llamado a relacionarnos estrechamente con Él por lo que Cristo hizo. Ahí la diferencia, que la religión trata de religar, trata de restablecer esa brecha que lo separa la santidad de Dios con la pecaminosidad del hombre, y la religión trata de, a través de esfuerzos humanos, lograr esa reconciliación. Pero Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el vínculo entre la deidad y la humanidad es Cristo mismo. Por eso hay una relación en Cristo Jesús con el Padre. Y Génesis 5:21-24 nos da un ejemplo, un claro ejemplo de lo que Dios está buscando con su creación. Lástima que Adán y Eva lo echaron a perder en el jardín del Edén cuando entró el pecado, pero hubieron relaciones que la Biblia deja registradas, por ejemplo, ahí en Génesis capítulo 5, versículo 21, para aquellas personas que son mayores y que dicen: no, bueno, es que yo creo que el llamado para mi vida ya pasó, ya fue, o bueno, yo ya estoy en una nueva etapa otoñal, invernal. Y bueno, déjame decirte lo que la Biblia tiene que decirte a ti. Génesis 5, 21-24 dice: Enoc vivió 65 años. ¿Cuántos años tienes tú ahora? A tus 65 años o más o menos, checa lo que dice aquí. Y fue padre de Matusalén. Enoc, continúa el versículo 22, anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Me encanta. O sea, no se menciona si en sus 65 años empezó a caminar con el Señor, pero yo me imagino que no, que ya tenía 65 años recorridos, caminando, relacionándose con el Señor, y luego 300 años más. ¡Wow! Y bueno, y ahorita los chavitos dicen: no, es que ya me cansé, no, es que ir a la iglesia 2 horas a la semana, conectarme, orar 10 minutos en los miércoles, no, es un martirio.
cállese la boca, dirían en mi pueblo, porque Enoc anduvo con Dios 300 años. No dice qué hizo Enoc, pero anduvo, caminó con Dios y luego tuvo, después de que engendró a Matusalén, tuvo otros hijos e hijas, versículo 23. En total de los días de Enoc fue de 365 años. 365 años caminando con el Señor. Bueno, obviamente cuando era bebé, otra historia fue, pero por lo menos échale tú mínimo 300 años y caminó con el Señor. Y tú a tus 7 años, 10 años de caminar con el Señor, 20 años, 30, 40 años caminando con el Señor, ¿ya quieres tirar la toalla? No, hombre, no, bro. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Qué hizo Enoc? Solo caminó con Dios. Se relacionó con Dios. Hay un llamado a relacionarse con el Dios de nuestra creación. Y Enoc lo tuvo bien clarito a sus 65 años. Otro versículo, acompáñame, va a aparecer en pantalla. Otro versículo que nos llama a una comunión con el Señor en el Nuevo Testamento está en Marcos 3, 13 y 14. En la pantalla te va a aparecer y dice Marcos 3, 13 y 14. Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y vinieron a él. 14. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. No solamente Jesucristo seleccionó a estas personas para tener una vida ministerial, el inicio de su vida ministerial, y órale, allí arréglenselas como puedan, sino que Jesucristo tuvo esa relación. El ministerio se trata de la relación con las personas. Entonces Jesucristo fue el primero en ponernos ese ejemplo. Sí, quiso que vinieran con él y que estuvieran con él, con Jesucristo. Estar con Jesucristo es lo que necesita tu alma desordenada y vacía. En cualquier etapa en la que estés, ya seas chavito, ya seas adulto, ya seas adulto mayor, niño, en cualquier momento el Señor necesita ser tu aliento de vida que trae orden, ¿sí?, y plenitud a tu corazón y a tu mente. Y luego 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, un atributo del Señor, fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios por medio de quien fueron llamados ¿a qué? A actividad, no, a ministerio, no, a éxito, no, a comunión con su Hijo, con Jesucristo. Por eso, priorizar nuestra relación con Jesucristo es de vital importancia para cualquier cristiano. Priorizar tu intimidad con Jesucristo es a lo que fuiste llamado. Antes de empezar a ir a las naciones, antes de irte de misionero, antes de estudiar allá en los mejores seminarios, tu identidad, tu intimidad tiene que ser prioridad con Cristo Jesús. Ese es tu primer llamado, a relacionarte con Cristo Jesús, para absolutamente todos, ¿sí? Por eso el Evangelio tiene implicaciones relacionales. La misma Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tiene una implicación de relación, ¿sí? El cristianismo no se vive solo. Y el dueño de... Checa esto, voy a poner algunos ejemplos comunes y culturales, ¿no? Es decir, si Dios quiere que nos relacionemos con Él, en otras palabras sería el dueño de la hacienda, el dueño de la finca, el dueño de los mejores rascacielos de Reforma, e incluso el dueño de la mitad, si lo pudiéramos poner así, el dueño de la mitad de Toluca quiere relacionarse contigo. En este caso es Dios, ¿sí? Quiere relacionarse contigo para que busquemos su rostro. Salmo 27:8 lo dice bien clarito. Salmo 27:8 dice, cuando dijiste, busquen mi rostro. ¿Quién dijo eso? El Señor. Le está diciendo al salmista, y el salmista está repitiendo lo que Dios le dijo en su momento. Cuando tú dijiste, Señor, busquen mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No tu mano, no tu favor, tu rostro. La esencia de ese gran yo soy.
Haz un ejercicio cuando estés con alguna persona y normalmente cuando estamos juntos le decimos, gracias por esto, gracias por aquello, pero te has detenido a decirle, oye, gracias por tu generosidad, oye, gracias por ser tan amable, gracias por ser tan paciente, gracias por ser tan bondadoso, gracias porque me ayudaste, gracias porque me diste aliento, me alentaste, gracias porque me enseñaste. Hazlo con una persona antes de decir gracias por lo que tu mano me da. Buscar el rostro de Dios nos lleva a deleitarnos y adorar sus múltiples atributos. ¿Sí? Nosotros, fíjate lo que sucede bien curiosamente. Si el Señor está llamando a personas para que tengan una relación con Él, nosotros cuando estamos en disgusto o en enemistad o enojados con otra persona, naturalmente, ¿qué es lo que hacemos? O cuando no nos caen bien, pues, es a alejarnos, a apartarnos de esa persona porque no nos cae bien, ¿no? Entonces, normalmente el ser humano, así en su corazón torcido, lo que hace es darle la espalda a quien no me cae bien o a quien no le caigo bien. Entonces, Dios no está llamando a las personas, sí, que les cae bien o a los que ama, por así decirlo, ni tampoco es que está llamando porque se sienta solo o porque busca afecto. Dios no hace eso cuando hace un llamado a relacionarse con Él, sino porque por su gracia envuelta en amor, llama a enemigos hostiles para que se relacionen con Él. Lo peor que le pudo haber pasado a un enemigo de Dios es hacerlo su amigo. Y Pablo experimentó esa condición cuando en el camino de Emaús fue tirado al suelo con una luz resplandeciente. El hostil contra la iglesia, el homicida, el peor, el más oscuro ejemplo de una persona sanguinaria y fariseica, lo convirtió en el mejor amigo de Cristo para que pudiera predicar ahora en su nombre. Lo mismo conmigo. Porque en su gracia envuelta de amor, llama a enemigos para relacionarse con Él. ¿No te vuela eso la cabeza? Está chidísimo. Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Es maravilloso cómo el Señor reconcilia consigo mismo personas que son hostiles en contra de Él mismo. Un gran ejemplo que nos da nuestro amado Jesús. Cada vez más amo a este hombre, a este joven hombre llamado Cristo Jesús, que llama a hostiles, que llama a enemigos, que llama a blasfemos, que llama a prostitutas, que llama a homicidas, que llama a borrachos, que llama a cobradores de impuestos, que llama a mentirosos, a hipócritas a relacionarse con Él, a que anden con Él. A pesar de que Él sabe de que lo van a engañar más adelante, a pesar de que lo van a defraudar más adelante, a pesar de que sabe que van a pecar en contra de su padre tarde o temprano, Él ya lo sabe y aún así dice, ven y busca mi rostro. Amo a Jesús por eso. Y en medio del dolor también el Señor busca relacionarse con nosotros. Naturalmente, cuando estamos expuestos en dolor, lo que hace nuestro corazón es que ¿cómo es posible que un Dios tan bueno y bondadoso permita el dolor y el hambre y el sufrimiento en la vida y en el mundo? Dios no está a favor de eso, sino que la humanidad se alejó de Dios y en consecuencia existe la muerte, el dolor, el sufrimiento y las lágrimas. Esas son las consecuencias del pecado. Antes, cuando el Señor creó todo era bueno. No había muerte. Y cuando suceda la glorificación, se reestructurará nuevamente eso y ya no habrá muerte, llanto ni lloro. A menos de que decidas ir en otro camino que es diferente al Señor, irás a donde es el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Pero en medio del dolor, sí. El Señor nos dice, ven y acércate, no te alejes, sino ven y platiquemos. Alguien
le preguntó una vez a un músico, sí, un músico compositor, que cuál era el mejor momento de inspiración, el mayor momento de inspiración de los compositores al momento de crear sus obras maestras. Y la respuesta de este músico compositor no fue en la plenitud, no fue en la abundancia, sino fue en el dolor. Dijo, cuando el compositor está en un profundo dolor, es ahí cuando compone sus obras maestras. Esto lo dijo un amigo mío, pastor también, ¿no? También cuando seas llamado por Dios y aceptes inscribirte a la amorosa universidad de Dios, te enfrentarás a duras pruebas y a dificultades. Pero renovemos la mente. Eso es bueno y eso es algo de alegría. Es algo para poder alegrarse, porque así aprenderás a soportar el sufrimiento y si lo soportas, saldrás aprobado en materia de carácter y podrás estar seguro de la realidad de tu salvación y de la realidad del amor derramado tiernamente en tu corazón por medio de Cristo Jesús. Checa lo que Dios tenía preparado para Pablo. El llamado de Pablo no fue nada atractivo. ¿Sí? Si recordamos un poquito la historia en Hechos 9, se nos relata cómo Pablo iba en camino a Damasco, después se le aparece Jesucristo con una luz resplandeciente y después Pablo le dice, ¿quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? En la Reina Valera dice, ¿qué quieres que yo haga? Pero en nuestra versión dice que después le dijo Dios que iba a ir a tal ciudad y se iba a encontrar con tal persona. Y entonces el Señor se revela con esta persona y le dices, va a venir Pablo, el hostil de la iglesia, y tú vas a orar por él. Entonces le dice, casi, ¿qué te pasa, Dios? ¿Voy a recibir al que me viene persiguiendo y le voy a abrir la puerta? Dijo Dios, sí. Versículo 15, Hechos 9:15 dice, pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido, sí, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Hasta aquí todo el mundo dice, wow, sí, yo quiero ser ese instrumento escogido que me lleve a los gentiles, que me mande y sea misionero. Pero dice después, de los reyes y de los israelitas, ya vimos, eso es sumamente atractivo, pero a veces se nos olvida leer el 16. Porque esta es la razón. Yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. El padecimiento viene junto con pegado con el llamamiento. La vida del cristiano no es una vida de color de rosas. La vida del cristiano es un padecimiento a causa del nombre que representa o que representamos, que es en Cristo Jesús. Eso es para los que están entrando al llamado del Señor, ¿no? Pero si el Señor ya te llamó y ahora está usando tu vida para conectar otras vidas con la vida de Jesús, recuerda esto: jamás pelearás solo. Jesús irá contigo y te dará descanso. Recuerda Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Estás a punto de pasar aflicciones? ¿Estás pasando aflicciones en tiempo presente a causa de injusticias? No son comparables con la gloria venidera que Dios tiene preparado para ti y que ha de manifestarse. Segunda de Corintios 12:9 dice, Él me ha dicho, escúchame bien, hermano, hermana, iglesia, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Tengamos un momento, Sela, pausa y reflexionemos. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es el llamado. Ahí está el llamado. Primeramente a salvación y luego a reconciliación, a una relación
con el Señor y hay un llamado también a una actividad. En este caso pasamos al segundo punto de nuestro sermón, ser apóstol, ¿sí? Pero en este sé apóstol, este segundo punto, vamos a leer Efesios 4, 11 y 13. Efesios 4, 11 al 13. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es un versículo muy impactante, muy poderoso, pero vamos a ir viéndolo poquito a poquito. Primeramente, estas 5 funciones, ¿sí? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, cumplen un propósito dentro del cuerpo de Cristo, que primeramente es capacitar a los cristianos, a los santos, a los elegidos, a los llamados, ¿sí? Capacitar a los santos es ¿en dónde? Dentro del ministerio, ¿sí? Para la obra del ministerio, para que pueda ejercerse con sabiduría, con integridad, para una capacitación del ministerio. Y entonces ese ministerio funciona en un contexto y ese contexto es como si hicieras un zoom out para poder edificar y construir el cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? El tiempo lo determina el Señor hasta que lleguemos a la unidad de fe y el pleno conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cuándo sucede eso? Podríamos preguntar. Te voy a ser sincero, no lo sé. Yo lo interpreto que hasta que venga Cristo, porque ¿cuándo vamos a tener el pleno conocimiento del Hijo de Dios, de Cristo? Si es más profundo que el mar, si es más ancho, si es más alto. Si la plenitud de Cristo es la plenitud de Dios, pero encarnada. Entonces, sí nos da una fecha hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento de Cristo Jesús, pero ¿cuánto nos va a demorar eso? Yo creo que una vida o tal vez una eternidad. Y entonces, ¿para qué? O sea, esa plenitud, ¿con qué propósito? Para que lleguemos a un hombre maduro, ¿sí? Seamos hombres y mujeres maduros a la medida de la plenitud del estándar, a la altura del varón perfecto, dirían otras versiones. Y ahora, aquí nos saltan ciertas preguntas respecto a ser apóstol dentro de este de este versículo que hemos visto en Romanos 1. ¿Cuál es el criterio para pasar de pastor a apóstol? ¿Existe ese criterio? La Biblia no dice que son órdenes jerárquicas, ¿sí? Es que ya soy apóstol. No, bueno, es que ya tengo una posición muchísimo más importante dentro de la iglesia. No, bueno, los profetas, bueno, son como inferiores a los apóstoles. Y bueno, los evangelistas también son un poco superiores a un pastor. Y bueno, ya los maestros son como el CENTE. Bueno, si están por ahí, no, para nada. Por favor, quitémonos de eso. No hay un criterio para poder pasar de pastor o de maestro a apóstol. No, aquí no funciona así. Todos cumplen un propósito. Pero ¿qué es un apóstol? Podrías preguntar. Buena pregunta. Apóstol proviene de esta palabra griega en Romanos que es apóstolos. Muy sencillo, pero significa en el original como mensajero, enviado o encomendado. Sí, es un mensajero de parte del emperador, del rey o de alguien que tuviera la capacidad de dar un mensaje, una persona enviada o una encomienda en específico. Es muy sencillo. Un misionero podría equipararse a la función apostólica. Pero ¿quién nombra a los apóstoles y qué determina la elección de un apóstol? Esas también son buenas preguntas. Porque hay 3 criterios para elegir a un apóstol bíblicamente. Primeramente, haber recibido en persona la enseñanza de Cristo. 2, haber visto cara a cara a Cristo resucitado. Y 3, que tu mensaje o el mensaje sea respaldado. Entonces, vamos a hablar un poquito nada más de esto. No me voy a meter mucho, sino el primer punto de criterios para ser un apóstol es
que está en Hechos 1:21. Dice, por tanto, es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Aquí está hablando Pedro para elegir al suplente de Judas, ¿sí? Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, sea elegido como apóstol. Luego, que haya visto cara a cara a Cristo resucitado. Ahí en el versículo 22, mismo en Hechos, dice, comenzando desde el bautizo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno se ha constituido testigo como nosotros de su resurrección. Tú puedes ver más a detalle el contexto, no nos da el tiempo de revisar todo esto, pero el tercer punto es de que sea respaldado su mensaje con señales y milagros. 2 Corintios 12:12 dice, entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, dice Pablo, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Hago un resumen nada más. Primeramente, que haya estado con Jesucristo desde el principio. Luego, que haya visto a Jesucristo resucitado y por segundo, que su mensaje haya sido respaldado con sanidades, con expulsión de demonios, con milagros, con prodigios. Entonces, habían tres cualidades. ¿Algún apóstol moderno, me atrevo a pensar y a preguntar, algún apóstol moderno con lo que hemos visto bíblicamente cumple con los requisitos para ser nombrado apóstol? Todos estos apóstoles autonombrados, creo que no cumplen con ninguno de estos requisitos ya. Y si así fuera, ¿por qué su apostolado, su ministerio apostólico no es respaldado por milagros y señales, sanando a todas las personas que están alrededor suyo? Se acabaría el COVID, ¿no creen? Se harían millonarios en lugar de esperar a la vacuna. Por lo tanto, el ministerio apostólico y la profecía son dos ministerios que entendemos en nuestra iglesia que ya tuvieron su momento, su época con personas específicas y hoy ya no hay apóstoles o profetas cumpliendo la misión específica, ¿sí? ¿Pablo cumplió los requisitos? Obviamente sí. Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Gálatas 1:15 dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, otra vez la palabra llamado y la gracia envuelta dentro del llamado, tuvo a bien, versículo 16, revelar a su Hijo a mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida como con carne y sangre, sino subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Cuando Pablo tenía muy claro cuál era su identidad, el Señor lo apartó, le dio un llamamiento santo por gracia, y cuando se le aparece dice, yo no fui a consultar, a ser mentoreado, a ser coachado o a ser enseñado por hombres, sino que el Señor se reveló conmigo. Ahí está el cumplimiento del segundo criterio, y luego dice, yo no fui con los de Jerusalén inmediatamente, sino que me fui a Arabia. Entonces, el ministerio de Pablo no inició luego. El ministerio de Pablo inició después de 3 años de haber estado en solitario con Cristo Jesús en Arabia, y después fue a conocer a Pedro, ¿sí? Y estuvo con él 15 días, hasta después de 3 años. Así que si tú, chavo, estás deseoso o ansioso de decir, bueno, Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? La mejor respuesta para decirte qué toca es espera. Espera un tiempo para que el Señor madure en tu vida interior lo que Él tiene que madurar, ¿sí? Pablo, teniendo ya todo su conocimiento y todo su bagaje teológico, él no se apresuró a autodenominarse apóstol, ya cumpliendo todo lo demás, y hubieron muchas cosas que cumplió en los criterios, no nos da el tiempo para detallar todo esto,
Pero entonces el propósito de los apóstoles fue establecer el fundamento de la iglesia una sola vez, siendo Cristo la piedra angular. Esto lo encuentras en la Biblia en Efesios 2:20. Acompáñame, dice, están edificados, ¿sí? La iglesia, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, la piedra principal. Recuerda la conversación que Jesús tuvo con Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, que significa piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces Cristo era la roca principal, la piedra angular, y encima estaban los apóstoles poniendo el fundamento, ¿sí? Por lo tanto, todos los demás estamos construyendo sobre lo ya establecido por los profetas y los apóstoles. Y eso es muy importante en 1 Corintios 3:11 notar, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Punto, es muy claro, no podemos poner otro fundamento. ¿Sí? ¿Cuántas veces los que son arquitectos tienen que poner el mismo fundamento? Solamente una vez. No puedes poner fundamento arriba en el segundo piso o ya que construiste 20 pisos y otra vez poner fundamento. No se puede. Entonces, en la actualidad, ¿sí? Ya no hay un llamado a ser apóstol y profeta y no hay nadie que cumpla con el criterio apostólico. Ya no hay nadie. Si no, la Biblia se tendría que reestructurar y tendría que seguir escribiéndose y entonces el canon bíblico no es en realidad lo que dice ser. Por lo tanto, la función apostólica fue para un lugar específico, en un momento específico y con personas específicas. Por eso hoy, entonces, de los 5 que tenía, ya nomás me quedan 3, que son los evangelistas, los pastores y los maestros que enseñan, proclaman y predican de lo que los apóstoles y profetas ya establecieron. De Cristo, del Evangelio, la magnitud del Evangelio es lo que nosotros creemos que son estas 3 funciones que son válidas o que están vigentes en nuestra modernidad. Entonces, ¿cuál es la encomienda para los cristianos hoy? Si ya no es a ser apóstoles. Tú mencionaste, podrías decir, llamamiento santo, una encomienda. Pero si ya no es una cuestión apostólica, tenemos una comisión de ser discípulos de Jesús, nutrirnos de Él, enraizarnos a Él y hacer discípulos de Jesús, ¿sí? Y definitivamente la palabra apóstol ya no es aplicable en nuestro contexto moderno. Por lo tanto, la palabra que mejor describiría a un representante de un país o en otra nación, que es nuestro caso, es la palabra embajador. Entonces, la palabra apóstol tuvo su momento, pero hoy podríamos entonces ser embajadores de nuestra ciudadanía celestial en el país terrenal. Voy a concluir con esto y con esto termino. Un llamado santo exige vivir en integridad continuamente y ser hallado fiel representante del Rey Jesucristo aquí en la tierra. Ten presente que el llamado de Dios alcanza niveles profundos del corazón que son humanamente inalcanzables, y el llamado de Dios, a su vez, impacta a través de la vida para la transformación del discípulo a la altura del varón perfecto que es Cristo, a la plenitud de Cristo. 1. Si el Señor te está llamando hoy, si el Señor está resplandeciendo en tu vida hoy, porque el Señor puede usar cualquier sermón, puede usar cualquier excusa, puede usar cualquier lugar, incluso no puede usar nada y solamente su misma presencia resplandece en ti, que es mi deseo que salgas de aquí, termine esta reunión y puedas tener un deseo ardiente en tu corazón diciendo, sí te sigo. Entonces, si el Señor te está llamando hoy, no endurezcas tu corazón y acércate a Él. El llamado de Dios es para todos por igual, sin importar tu historial. No hubo ningún error en tu elección. Ay, se me chispoteó. No. La aventura que descubrirás en Cristo no será en vano, porque su ayuda siempre estará disponible para ti. Prioriza en relacionarte con Jesús. Reflexiona, medita y aplica diariamente la palabra de Dios. Conéctate regularmente con el cuerpo de Cristo.
Hay un llamado a relacionarnos con Él, pero también relacionarnos en comunidad con su iglesia, con su cuerpo. Y en esta encomienda, el llamado santo es que tú y yo, el llamamiento santo es que tú y yo somos enviados a ser embajadores de Dios aquí en la tierra, en este universo, en esta etapa de tu vida. No para cuando seas viejito o no para cuando fuiste joven. No. Tienes un llamado a dejarlo todo por seguir los planes y el propósito magno de Dios. Ay, pastor, qué radical. Es un llamado para todos, no tan solo para los pastores. Ay, sí, qué bueno que le dio Dios el llamado a mi pastor. No, es también para ti. Si eres seguidor de Cristo, este llamado de dejarlo todo y seguir a Cristo es para todos, absolutamente. Y Jesús le dijo a sus discípulos, dejen todo y síganme. Tomen su cruz y síganme. Pastor, pero eso significa entonces que debo de dejar de estudiar y tengo que dejar mi trabajo para dejarlo todo y seguir a Cristo y convertirme en pastor, en misionero, en evangelista, en maestro. No estamos tratando de decir eso, sino que cuando decides dejar todo para seguir a Cristo significa que ya tu señorío no te pertenece, ya no estudias ni trabajas o vives cotidianamente para ti mismo, que antes tú mismo eras tu propio Señor, amo y Señor. Todo giraba alrededor de ti y todo quería que para tu propio placer. Ahora cambiaste de señorío amorosamente al de Jesucristo, al de Cristo, y la razón por la que ahora trabajas o estudias es para agradar a tu Señor. Tú eras tu propio Señor, pero ahora Él es tu nuevo jefe, tu nuevo patrón, tu nuevo Cristo, y tu actividad, sí, a lo que te dediques hoy, ya seas carpintero, ya seas ama de casa, diseñador, enfermero, enfermera, te dediques a la facturación, a las ventas, cualquier actividad que Dios te haya diseñado para ti es un recurso de Dios para implantar su reino aquí en la tierra. Hay una encomienda. Hay un llamamiento santo. El llamado santo para todo cristiano es ser y hacer discípulos de Jesús, lo que nos arroja a conectar en vida a todas las vidas que sean posibles con la vida de Jesús. Y ese será tu llamado santo. Pero recuerda, si estás listo para entrar a la universidad del Señor, enfrentarás pruebas, pero una hermosa promesa es: nunca pelearás solo. Jesucristo estará contigo. Te basta su gracia en medio del dolor y el sufrimiento. Te bastará su presencia. Acompáñame a orar. Señor, gracias por este llamado santo que le diste a Pablo, pero que también es aplicable a nosotros hoy en una cuestión de ser embajadores de tu reino aquí en la tierra. Permítenos, Señor, entonces responder a esa invitación tuya y que es por gracia. Y Señor, también permítenos corresponder a ese llamado en esa encomienda, siendo embajadores que viven en integridad y en santidad, para que seamos fieles representantes de tu imagen aquí en la tierra y que tu nombre sea el reconocido y no nosotros, Señor. Salva nuestra zona metropolitana. Sana a Ciudad de México, sana el Estado de México, salva a las poblaciones aledañas, salva a mi familia, Señor. Ayúdame a ser más como tú y a responder ese llamado. Te ruego también para que tú les des fuerza a aquellos que están en momentos de aflicción, en momentos de frustración, y que en medio del dolor, Señor, sienten que ya no pueden más. O que están a punto, Señor, de entrar a una temporada tal vez de valle de sombra de muerte. Nútrelos ahora mismo, Señor, de tu poder. Quiébralos, Señor, para que lo mejor que puedan hacer antes de enfrentarse a un valle de sombra de muerte sea reposar en tus verdes pastos y habitar en aguas tranquilas, Señor, en tu presencia y a tus pies. Dales fuerza, Señor, multiplica al que no tiene ninguna, para que cuando salgan victoriosos de esa jornada, tu nombre sea el magnificado, Señor. Lo mejor que podemos hacer es priorizar nuestra intimidad contigo.
porque nos has llamado a relacionarnos contigo y a estar contigo, Señor. Gracias. Eres el mejor, Señor. Y en tu nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Es un placer poder servirte de esta manera, también por medio de nuestras reuniones digitales. Te esperamos la próxima semana, unos pequeños anuncios, ¿sí? El domingo 23, o sea, de hoy en 8, el domingo 23, estaremos festejando, o estaremos teniendo una reunión presencial en el Holiday Inn Buenavista, cerca del metro Revolución, si no me equivoco, para que puedas ir apartando la fecha, por favor, domingo 23 de mayo a las 11 de la mañana. Con todo, estamos tratando de guardar todas las medidas posibles de higiene, de salud, para que podamos adorar a nuestro Señor Jesucristo y conectarnos con el cuerpo y conectar vidas con el Señor. Eso es un anuncio muy importante. Queremos que tú vayas considerando domingo 23 de mayo. También aparta la fecha porque sábado 5 de junio es nuestro aniversario. Sí, el sábado 5 de junio es nuestro aniversario. Lo estaremos celebrando en una fundación que se llama Fundación Hombres de Fe. Vas a recibir más información en los próximos días, si no es que ya lo estás recibiendo, para que puedas ir inscribiéndote y confirmando tu asistencia. ¿Cuántos van a ir, por favor? Sí, a esta reunión vamos a celebrar bautizos, vamos a presentar a bebés, también vamos a orar, vamos a cantar al Señor, pero sobre todo para poder magnificar su nombre como iglesia. Esto el sábado 5 de junio. Y entonces, para que vayas apartando estas fechas, por favor, manda un mensaje a nuestro contacto de Horizonte Ciudad de México para que puedas tener más información al respecto y que todos podamos asistir y cumplir las medidas de higiene. Para más consejos, siga a Jesús. Y si has tomado una decisión de volver a Dios y seguir a Jesús, mándanos un mensajito. Van a aparecer los números, nuestro número de WhatsApp en algún lugar de la pantalla, y envía: decido seguir a Jesús. Seguramente vamos a estar haciendo lo posible para poder responder tu mensaje y poderte decir qué sigue en estos primeros pasos que vas a estar haciendo. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.